too, as a as a new language for students. Yeah. Because the stories were great for the kids, all the activities. That's how they learn best. It's really It is amazing. fabulous way of I know my daughter and son-in-law both work at there are management positions at Toyota. It's a huge plant here, and they're looking for somebody to teach English. They have a big Spanish-speaking population that's working in the factory part of it, and they are wanting. And this TPRS method would be just really, really Tell them good. to contact us. I will. We'll do it. We would do it if they had a good group. And Yeah. This group that we started in September. They just finished last Thursday. This is the best class we've ever had. Wow. And we're going to test them all in the next 2 weeks. We think every single one will be intermediate, and several of them will be intermediate high. So, That's great. which is where you guys are. You guys test it intermediate high. They're gonna test at the same level in after 80 hours of Spanish. It's just amazing. We've perfected this too. Is it possible to teach, like, can you teach English to Chinese students if you can't speak Chinese yourself? Yeah. Well, we can, but we're gonna have Danielle. He's gonna be in class to help. We're not gonna need much. When I've taught before, they knew almost every single word I use in my stories. I only remember 1 or 2 things where I had to translate. And so I don't think we're going to need him, but we're going to have him there just in case, the guy that is our Chinese contact. Nice. I watched one of the videos doing a class of In China? Yeah. It was really, it was yeah. fun to watch. Yeah, it's all in English. It's just amazing how good they are. It's something. Yeah, and something on a corporate, if they had a lot of people that want to learn English or Spanish, we don't care about the language. Like, our business will do it. Now we have a fluency guarantee. We guarantee intermediate fluency in 60 hours. And if they don't get it, they can take the class again. Wow. We had 2 people last time that didn't do it the first time through. They took the class again, and they both just passed their test. Right. And their second time through was miraculous, what their brains were able to do. It was so much better the second time through, and they just struggled the first time through. But this time, it was amazing to see. Well, it's sometimes because if you're the kind of the weakest person in the class, there's a lot of anxiety around it. Yeah, so when you do it again, you're not the weakest person in the class. That's exactly what happened. But But you know what? Their brains didn't separate tiene and tienes. That whole class, they didn't separate it. I remember the night where this girl, this Judy, she finally made a comment on it. She said, "You mean tienes means you have, and tiene means he has?" I said, "Yeah." And this was after 100 hours, or just an incredible amount of hours. And it just, your brain, when it's ready for it, it clicks in. Yeah. When it's not ready, there's nothing I can do to make you ready for it. And that's why the stories are so good, because your brain hears and picks up what it hears when you're ready for it. And also because the story can get have more complicated language, but you can still, if your language isn't at that complicated level, you can still tell something and participate, right? Do you know what I think our biggest weakness is when I see you guys talk, I assign higher, a lot higher than you're feeling, because I just hear your Spanish and it's incredible. And I say, how can you talk like that? But you're feeling like right there, Vivian said, yeah, this class is pretty tough for me and everything. Well, you don't talk like it. You talk like you're a star.
And so when we teachers hear you, we think, oh, well, these guys are just, and so because of that, we try to make it harder. In my mind, that's why I'm always trying to make it more challenging. You know, even on the subjunctive is really hard. And, you know, and so I'm guessing, you know, are you ready? There's a subjunctive in the story today. You know, I say, okay, can they get this or not? I don't know. You know, when your brain's ready for it, you'll do it. But you're certainly not ready for it until you have to be very advanced till you can even comprehend this idea of the subjunctive, which we really don't have in English. So it's Yeah, and I was thinking about Katrina, what you were saying about some kids get it faster than others. And I think there's so many different things in play between motivation and motivation, not only from the students, but what their parents expect of them. That left brain, right brain thing that I think is real on languages anyway. you Makes know it what? not possible, but easier, I think. And In you know, Nancy, TPRS, everybody's motivated Yeah. as long as they understand. but Don't you think, Katarina? no, one factor that is very important, I think, is how much they maintain their native language at home. And I've Yes. noticed that the kids who keep speaking Russian or Chinese or Spanish with the siblings, because the parents maintain the language, but not the brothers and sisters, that's where it breaks down. And when they have to do the homework, because when they do the homework in English and they have to do it, you know, and some parents are very strict. They close the door, they say only Russian at home, not a single word of English, no TV, no YouTube, nothing. And they maintain, but I do see that the kids who are becoming monolingual, even over 1 year, I'm thinking of few that right now, their English, of course, is stronger because they use it at home. Like you know what I mean? Because in class you don't get to speak that much, Blaine. You know, like in a normal classroom with 20 kids, the kids don't speak that much. They don't. In the recess, they run around, they chase a ball. They don't really sit there. Do you ever have them talk to their hand? Have everybody talk to their hand? No, I actually spend the 40 minutes. I see them 40 minutes a day. I actually make sure that they get the chance to speak a lot. I'm focusing on the oral aspect. Yeah. No paper and pen with me. It's just stories, retelling, asking questions the TPRS way. But I let them speak as much as they can. But I do think, Nancy, some of it is part of how much English they get to use at home or at some. Yes. Yeah. But whatever, I'm sure they'll all be fluent within a couple of years. It's just I can't quite figure out why some are quicker than others. It's not. It's a mystery. It's very interesting. I've loved this year. But in a couple of years, they're getting thousands of hours. Yeah. That's right. That's You right. know, it's thousands of hours. I was in Chile for 2 years, and I figure I had about 20,000 hours. You know, you're going to learn the hour. You're going to learn the language pretty well. 20,000 hours. Exactly. And you know, and sometimes those kids, Katarina, I know our neighbors moved here from Poland to teach at the university, and the mother was so afraid they were my kids' age, were going to lose their native language. So she was one of those that said, no, you walk in this door when you get back home and there's no English. And it only took and they were preschool age at the time, and it only took about a year or two before they started rebelling about that. And because they wanted to get better. So, and they knew the parents knew English. So it was real interesting to watch that. Yeah. So what happened? I think the mom still resisted, but I think the fact that they refused to speak their native language with her started changing the scope of everything. So, and the boys had each other. So they just disobeyed and used it in the home. You know, balance. Interesting. Balance, yeah. It's tricky. Okay, can you guys see the story there? There. Yeah, I'm pretty sure you can. I know how to do this now. Okay, hay una chica, la chica se llama Bess Bigh, y tenía un problema. ¿Qué problema tenía ella? Alguien continúa a Use the word robar. sigue or seguía. You can use continúa, but sigue is so Sigue much more better, common. yeah. Alguien sigue robando sus paquetes. Es correcto, sí.
seguía robando. Ella pidió muchas cosas para su pollo. Era un pollo con muchas necesidades. Primero necesitaba, sí, Vivian, I'm sorry. Why is it robando ley? What's the ley got to do with anything? robbing from her. The lay is referring to the girl. They're robbing from her. Oh, okay, not the packages. Okay. It's not the packages. If it were the packages, it would be robando los. Right. And then you wouldn't say package, the paquetes. Mhm. So when you use robar, does it always need that from someone robbing? No, like- you can say roba el paquete. Okay. Roba is just steals the package. Le roba steals it from her From her. Okay. or from someone. Yeah. So it's just a little more information on the robándole. Okay. Así que era una situación. Ella tenía ese pollo Pepe. Era un pollo muy diferente porque siempre quería otra cosa y Pepe nunca estaba satisfecho. Bueno, una razón por qué no estaba satisfecho es que los paquetes nunca llegaron porque alguien robó los paquetes. Así que, pero Pepe siempre quería otra cosa. Así que, pero Bess Bigh siguió pidiendo los paquetes y los paquetes siguieron llegando a la puerta y había un criminal, un ladrón, y el ladrón siguió robando los paquetes. Así que era una situación muy interesante. Así que primera vez pidió camisas en bangforyourbuck.com y el hombre dejó el paquete enfrente o detrás de la casa. Detrás de las Primero en frente. Oh, en primero. Primero. Sí, dejó las camisas enfrente. ¿Y qué pasó cuando Bess iba a recoger? Recoger, have you heard that word before? Pick up, gather up. To go get. ¿Qué pasó cuando Bess iba caminando para recoger el paquete? Cuando Bess estaba corriendo hacia a la puerta, ella robale, ¿no? Resbole. Oh, se resbaló. Se resbaló. Good job, Vivian. Good. I've forgotten it. Se resbaló y se cayó Sí, en el suelo. se resbaló y se cayó. ¿Se hizo daño? No estaba herido. Correcto, no estaba herida. Herida. No se hizo, no se dañó, no se lastimó. Is another way of saying. Así que afortunadamente no se hizo daño. Así que, pero el problema es que cuando se cayó, tardó ¿cuántos minutos para llegar a la puerta? 3. 3. 3 minutos, sí. Duró. Y en su opinión, ¿es mucho 3 minutos? No. Para UPS, porque ellos siempre tienen que correr. Sí. Porque tienen muchos paquetes. Sí. Sí. Sí, pero Sí. 3 minutos no es muy, No es demasiado. no. Pero saben que Bess necesitaba la ayuda de alguien para levantarse. Porque tenía que levantarse sola. Y por eso tardó 3 minutos.
pero con la ayuda de una persona habría tardado un medio minuto, 30 segundos máximo, pero no había nadie en la casa. Por eso tardó 3 minutos. Así que es normal. 3 minutos no es extraordinario. Es normal. Pienso que el, alguien, I don't know how to say, alguien está mirando la casa. Un criminal. Sí. Ujú. Porque el Y crimen está escondiendo. se está escondiendo. Correcto. Se esconde en un arbusto. Ujú. Can you hear that? In a bush or Oh, a es un shrub in the arbusto. shrubs. Arbustos. Y Like a por eso shrub. no necesita mucho tiempo. No, no. Y entonces el hombre deja el paquete y el hombre roba el paquete inmediatamente. Ujú. Así que el hombre no necesita mucho tiempo porque el hombre está ahí esperando Sí, la llegada del paquete. Es muy interesante la situación. pero no Ah, sabemos si es un hombre. Puede ser una otra cosa, puede ser un extraterrestre o un animal de la equipo de fútbol enemiga. No, no es, puede ser que no es un hombre, ¿sí? No, no, no sabemos. Yo creo puedes, que es un otro pollo. Y el pollo sabe que Pepe siempre recibe cosas. recibe cosas de Bess Bigh y él está celoso. Sí. Puede ser un miembro del equipo de Pepe. Sí. Mm, Puede mm, ser el capitán del equipo. sí. Y Porque él, su dueño no tiene bastante, suficiente dinero para comprar esas cosas. sí, Una buena sí, idea, sí. sí, sí. Tal Y por vez eso el es un otro ladrón. equipo. Sí. No sabemos si es un pollo extraterrestre, un pollo de su equipo, un pollo del otro equipo. Es un misterio. Una Mm. mujer. Puede ser una mujer. ¿Ves? Una mujer con muchos pollos. Sí. Necesita una cámara, es una Sí. solución. Cámara de seguridad. Una Cámara cámara de seguridad. Yeah, there you go. Good job, you guys. Muy interesante. Hay muchos hechos que no tenemos. Ujú. Have you heard hechos before? no. Sí. Facts. Oh, Oh, it's oh, Hechos. mira, Muchos hechos de que no sabemos porque es un misterio. Ujú. Así que se cayó en un plátano, llegó a la puerta 3 minutos tarde porque se levantó sola. ¿Por qué se levantó sola? Porque no hay nadie en la casa. Correcto, estaba sola. Y el pollo estaba con el equipo, practicando fútbol, jugando fútbol. Así que pobre Bess, tenía una situación terrible. Llegó y el paquete había desaparecido. ¿Están practicando desnudo? Sí, Ah, sí, pero no qué pregunta. importa, no hay una regla para la práctica. Pueden practicar desnudo. Nadie se ofende, No. pero durante el torneo o
el partido es más oficial. Por eso necesita, y es una regla nueva también. Antes, todos los pollos jugaban desnudos y nadie se ofende. Es una situación interesante. ¿Tiene el equipo un entrenador? ¿Y es el entrenador un pollo o Pollo una persona? es un pollo con mucha experiencia. Ajá. Ha jugado, porque el pollo fútbol es diferente a un fútbol normal. Obvio. Sí, es muy diferente. Así que un hombre no puede ser un entrenador de pollo fútbol. Eso es obvio. Así que están muy contentos con el entrenador. Hay un problema con el entrenador. El Cuando entrenador, cuando los pollos están jugando, ah, ya, ya van a zapatos con no, sus patas. totalmente desnudos. Pero hay una posibilidad que van a requerir zapatos también. Pueden requerir zapatos, pantalones, lentes para proteger los ojos. Hay muchas posibilidades. El problema es el entrenador. El entrenador quiere reglas nuevas. Siempre establece una regla. Primero, estableció la regla de llevar una camisa. Y ahora quiere establecer otra regla, llevar pantalones. Después, otra regla, zapatos. Después, otra regla, lentes. Es un entrenador sin fin de reglas. Terrible. Es terrible. Necesitan otro entrenador, en mi opinión. Pero es difícil. Ese entrenador parece un mucho, él quiere tener poder. Poder y control. Sí. Es la única razón porque Y las hace las reglas reglas. le ayuda. Sí, le ayuda a tener el sentido de control. Quiere controlar el equipo. Y ahora sabemos que puede también ser un miembro del pollo mafia. Y Hay sabemos muchas que reglas en la mafia. puede ser. Así que puede tener el deseo de controlar el mundo, no solo el equipo de pollos. Así que tiene una personalidad con problemas, en mi opinión. Y son mafias, ¿no? Todos. Son todos mafias. Sí, ¿Sí? Es yo normal. creo. ¿Todo el No, equipo? ¿Todo el equipo? no Es- sabemos por seguro, Ah, pero yo creo que es la verdad. Hay evidencia ujú. de ¿El que jefe hace todas las reglas? él es el problema. El entrenador es el problema. Es mi opinión. Hay muchos jefes de cualquier um, businesses que tiene Negocios. negocios, que tiene ese problema. Sí. Sí, es Quiere muy común. controlar. Es muy común entre los negocios del mundo. Y los equipos de pollo también es común. Es algo increíble. Así que es una situación muy interesante. Oh, mira, Bess vio al ladrón.
corriendo con su paquete en la distancia. Puede ser, es posible que sea un pollo el ladrón. Sí, Es pero pos- no si ese ladrón es lo que ella vio, porque Pero él... mira, puede ser un pollo con un disfraz de hombre. Sí, Ah. pero ves, lleva lentos y quizás su visión no es muy buena. Sí, es una posibilidad, sí. Ve una persona, pero no lo reconoce. Dice, no estoy segura si es pollo o puede Tal ser vez, hombre. tal vez es el hombre de UPS, Es posible. ¿sí? Puede ser. Puede, O porque alguien que los pollos pagan para robar. sí, es posible también. Porque es una buena idea de Vivian, porque los hombres de UPS reciben poco dinero. Necesitan suplementar Suplementar, sí. el sueldo. Y es una manera buena. Es fácil robar porque no requiere mucho tiempo. Menos de un minuto. Ujú. Tú robas el paquete y ya tienes un camión. Camión is truck in that varies from place to place, but camion's a good word. Un camión, tienen un camión para todos los paquetes de UPS. Muy interesante. Y Y él el hombre, simplemente pone una gorra a su Sí, cabeza. se puso una gorra Sí. y, y Y una también tiene máscara. una máscara. Tiene una máscara en los ojos. Ujú. Le falta un diente. ¿Vieron la boca? Que le Sí. falta un diente. Es un ladrón chistoso porque no tiene diente. Necesita O robar. él utilizó una marcador. Oh, sí. Es una posibilidad. Sí, si no Sharpie. tiene diente, necesita robar mucho para visitar el dentista. Sí. Sí, al Es muy dentista. caro. Sí, es muy caro. No, una visita al dentista no es barato. Así que, ok, la segunda vez que pasó, Bess pidió un televisor nuevo, un televisor gigantesco para su pollo en everythingsabout.com. Es un sitio, what sitio? Site. Site, yeah. Sitio interesante. Sitio de la red. The word RED, red, is the web, internet, or internet. You can say the word internet, but RED is a good one for like the web or some World Wide Web. Así que es muy interesante, ¿eh? Pidió, ¿por qué piensan ustedes que pidió un televisor para un pollo? Yo no entiendo eso. ¿Por qué no pidió una computadora? Una computadora es más eficaz Ujú. porque un televisor, una computadora sirve como un televisor también. Sí. Pero Pero la pantalla no es muy grande Sí, y a no él es- le gusta ver deportes. en un Sí. televisor gigantesco,
Sí, Sí, gigantesco. No hay computadoras gigantescas. Sí. Y no es, Relativamente son más pequeñas. Ya, go ahead, Courtney. no es posible para Pepe usar sus manos en la computadora, ¿no? Hay, hay computadoras especiales para pollos. Ah, Para usar ¿Tienen? la voz. Sí, Sí. su nariz, su Su pico. nariz, sí. Nariz. Es correcto. Usa la nariz para las teclas. What's teclas? is it keys? Keys. Keys, right, good, yeah. Yeah, teclas es las teclas de la computadora. Es muy interesante. Así que ella habló por teléfono con el hombre de UPS y dijo, en ese momento vienes con mi televisor nuevo. Trae el televisor detrás de la casa. Así que el hombre llegó, trajo el televisor a la puerta de atrás y tocó a la puerta. Eso es un poco diferente, ¿no? Cuando pobre Bess se cayó en un portal, Ujú. eso no es muy común, No, muy No. raro. muy raro. Muy sí. raro. Pero es parte de la historia. Sí. Así que no podemos dudar el cuento. No. El cuento es la verdad. Y Si el cuento dice, tiene muchas diferentes acciones. sí, Y Bess sí, viva con un pollo extraterrestre. Así Sí. que Muy Es- normal, sí, muy normal. sí. Es normal caerse en un portal si tienes un pollo extraterrestre. ¿Es cierto? Así Ah, que verdad. se cayó en un portal, salió en el futuro. ¿Y qué pasó en el futuro? oh, ella Conocer un conoció hombre Sí, guapo. conoció a un hombre guapo. ¿Y qué hizo con el hombre? Ah, ella habla con él y Habla con él. También por un cenaron. rato. Have you guys Pero, ever heard cenaron? Cenaron. They had dinner. At No. dinner, yes. oh, Cena is Ooh. dinner. So you can make it ella into a verb. utilizó esta hora muy bien. Comió una comida fantástica y el hombre tuvo que pagar. Porque siempre en un portal en el futuro, el En hombre el futuro, paga. sí. Sí, el hombre paga. Es una de las reglas de un ¿Y qué portal. pasó en el pasado? Si el portal Nadie sabe. ya salió en el pasado. Nadie sabe, no sabemos. Es otro cuento. No, no tenemos todos los detalles. Tenemos algunos detalles, pero no todos. Así que es muy interesante. Pero ese de comer la cena con el hombre, oh, le salió bien, ¿no? ¿Le salió bien o no? ¿Le resultó bien a Bess? No. So what I asked there, ¿le resultó bien? ¿Le salió bien? Turn out Did it well. go well? Was this a good Did it go result? well for Yeah. clase? Sí, porque el hombre pagó. Yeah. Otra Com- vez. Comió una comida excelente y no tenía que pagar. El hombre lo pagó. Ujú. El Salió hombre muy- guapo. Hombre guapo, sí. Así que Bess estaba Hay muy... una carta cerca de la puerta en el suelo. Sí. Sí. Amarillo. Mensaje. Uh. Ah,
Ah, Gracias por el teléfono. Es muy grande. Es No, demasiado grande. Pero me parece que debes pedir un sofá grande para acompañar el televisor. Oh, es raw. el nombre Rob, cortar de rubber. Sí, robar. Sí. Por eso se llama Rob. Okay, clase. We'll finish it next week. I just went through it's pretty funny at the end. It was kind of fun doing it that way, where we could just sort of throw stuff around. It's fun. Yeah, you guys are Pop great. in and pop out. Yeah. Yeah, it's so good. Your Spanish is so good. I love it. So anyway, Courtney, Okay, you didn't, gracias, Blaine. Gracias. Courtney, Yeah. you didn't say too much. Did you find that wasn't how you didn't like Yeah, that? no, I was like picking up new words and writing them down. I still got a lot out of it. Yeah, I like it. It's fun. that's good. Okay. Okay, we'll see you guys next week. Hasta Same la time, same place. Gracias. Sí. Okay, Adios. ciao. Ciao.